Bueno, y es que estamos en Navidad y sabemos que cuando llega esta fecha, pues a veces hay exceso de comida y podemos ser víctimas de un reflujo gastroesofágico. De eso vamos a hablar acá en Salud sin Brindis. Como siempre, tenemos un profesional invitado. Hoy tenemos acá la dicha de compartir con el doctor Eduardo Valdivieso. Él es médico gastrointestinal y gastroenterólogo en el Centro Internacional de Enfermedades Digestivas y en las más reconocidas clínicas acá de la ciudad. También es docente de varias universidades. Yo le doy la bienvenida al doctor Eduardo. ¿Cómo estás, doctor Eduardo? Feliz tarde. Feliz tarde, Silvia, y un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos están acompañando. Gracias, doctor. Bueno, antes de que entremos a hablar un poco de esta enfermedad, yo quiero que veamos una nota contexto para que nuestros televidentes estén muy atentos. El reflujo gastroesofágico es una enfermedad digestiva en la que el ácido o la bilis estomacal ascienden por el esófago, irritando su revestimiento. Esto normalmente sucede cuando se ingiere comida. Una banda circular de músculos que se encuentran alrededor del esófago, llamado esfínter esofágico inferior, se relajan y se abren para permitir que los alimentos lleguen al estómago. Después de ser ingeridos, el esfínter debe cerrarse nuevamente, pero en algunas personas el esfínter no se cierra por completo o se abre constantemente, provocando que el ácido del estómago suba al esófago, produciendo síntomas como ardor y dolor en el pecho, dificultad para tragar, sensación de vomitar y sentir un nudo en la garganta. Cuando el reflujo ácido y la acidez estomacal suceden más de 2 veces por semana, pueden ser un indicio del reflujo gastroesofágico. Por esta razón, si usted presenta con frecuencia los síntomas mencionados, es necesario que acuda a un médico que pueda tratar su caso sin dejar que avance su estado. Bueno, ahí teníamos información muy importante para hablar de esta enfermedad. Doctor Eduardo, bueno, sabemos que cuando comemos y nos acostamos, pues inmediatamente esto nos genera reflujo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, digamos que es un efecto gravitacional, es decir, es obvio que nuestro estómago es un reservorio. Ahí se contiene el alimento, se almacena durante algunos minutos mientras el estómago poco a poco lo va evacuando hacia porciones más distales del intestino. Y obviamente si yo cambio de la posición en bipedestación, es decir, de pies, a acostarme, estoy favoreciendo que ese estómago se vacíe hacia atrás, como si se regara un vaso de agua, como si un vaso lo volteáramos. Tenemos para eso el esfínter, pero de todas formas no es un esfínter muy hermético, así que el simple hecho de acostarse con el estómago lleno, a todos con esfínter bueno o con esfínter no tan bueno, nos va a condicionar la tendencia a que se devuelva un poco el contenido del estómago hacia el esófago. Bueno, doctor, y cuando aparece el reflujo, si no se controla, ¿qué consecuencias puede tener en una persona? Bueno, la principal consecuencia es una alteración muy significativa en la calidad de vida. Algunos han calculado que los síntomas por reflujo gastroesofágico motivan la primera causa de consulta en gastroenterología, es decir, esto es muy, muy común. Fuera de eso, es decir, de los síntomas que nos pueden alterar el bienestar, las agrieras, el dolor en la boca del estómago, eventualmente algunos síntomas fuera del sistema digestivo como dolor en la garganta, dolor en los oídos, ese tipo de cosas alteran la calidad de vida. Y fuera de ellas también podrían darse en casos más avanzados, digamos, un efecto de irritación crónica que pudiera generar heridas como tal en el esófago, que pudiera generar lo que llamamos esofagitis, fibrosis, cicatrices, obstrucciones o inclusive degenerar en tumores, ¿no? En tumores del esófago. Doctor Eduardo, ¿cómo evitar el reflujo? Bueno, es cuestión de tener muy presente qué es lo que hace que el reflujo se evite bajo condiciones naturales y no impedirles el trabajo. Ahora estábamos explicando cuando me preguntaban lo del hecho de acostarse, explicábamos que el estómago lleno es la fuente desde donde refluye. Es decir,
si nosotros comemos de manera muy copiosa, si nosotros comemos alimentos que sean de lento vaciamiento, como por ejemplo la grasa, es muy factible que estemos impidiendo ese mecanismo normal que el cuerpo tiene para evitar el reflujo, como es que el estómago pueda propulsar hacia adelante su contenido. Otras situaciones que nos pueden ayudar a presentar el reflujo serían alimentos o medicamentos que alteren y de alguna forma aflojen el efecto de ese esfínter. Por ejemplo, la cafeína. El café está claramente establecido como una sustancia que favorece el reflujo, y también algunas sustancias hormonales. Por ejemplo, sabemos que en el embarazo hay reflujo por el efecto de una hormona que se llama la progesterona, o algunos medicamentos que se utilizan para el control de la presión arterial, que pudieran alterar el mecanismo de ese esfínter. Es decir, cosas que uno come, medicamentos que puede tomar sin darse cuenta, o sencillamente llenar mucho el estómago y eventualmente después de tenerlo lleno acostarse. Eso es lo que podría impedir los elementos que normalmente nos protegen del reflujo. Listo, doctor Eduardo, súper importante esta información para todos nuestros televidentes y para las personas que presentan esta enfermedad. Pues acá, como siempre, doctor Eduardo, tenemos preguntas de nuestros televidentes que nos envían al WhatsApp. Vamos a leer nuestra primera pregunta y dice: buenas tardes, doctor, quiero saber si el picante y el tinto producen reflujo. Gracias. Bueno, la del tinto ya la respondimos en la pregunta que me hacía Silvia. Y la complementaría un poco. El tinto pues es, digamos, la metilsantina más conocida, ¿no? Pero también el té puede tener metilsantinas, el chocolate, ese tipo de sustancias que hacen que se agrupan bajo esa denominación química. El tinto produce reflujo, pero el ají en cambio no es que produzca reflujo. El ají lo que hace es hacer arder en donde el esófago, por efecto del reflujo, ya está lesionado. Entonces, no produce el reflujo como tal, pero sí puede exacerbarme o hacerme presentar los síntomas que me está ocasionando el reflujo. Perfecto. Cualquier irritante realmente. Ok, perfecto. Ahí está la respuesta para nuestra televidente. Vamos a leer nuestra segunda pregunta y dice: doctor, siempre que termino de comer algo eructo muchas veces, ¿esto puede ser reflujo? ¿Cómo puedo evitarlo? Bueno, la primera parte de la pregunta tiene una respuesta fácil, y es que sí, puede ser reflujo. La situación es sencilla de entender. Cuando nosotros tenemos reflujo y el esófago está siendo irritado, un mecanismo, digamos, autonómico del cuerpo para protegerse es producir más saliva, para que uno esté de alguna forma depurando y como limpiando el esófago de eso ácido que está refluyendo desde el estómago. Y obviamente cuando uno deglute saliva, está deglutiendo aire, a espuma, y es por eso que las personas con reflujo también pueden tener eructos. ¿Cómo evitarlo? Pues tendríamos primero que revisar si esto es reflujo, porque si es reflujo, pues el tratamiento seguramente va a evitar la situación, ¿no? Y eventualmente, pues para eso creo que sí es necesario acudir al médico y revisar la situación en profundidad. Gracias, doctor. Bueno, vamos con nuestra última pregunta de otro de nuestros televidentes y dice: feliz tarde, mi nombre es Liliana. Tengo 3 meses de embarazo y en este tiempo me ha dado constantemente reflujo gastroesofágico. Quisiera saber a qué se debe esta molestia. Bueno, también estuvo parcialmente respondida. Sí. El embarazo produce muchos cambios hormonales en el cuerpo de la mujer. Uno de esos es el aumento en la concentración de una hormona que se llama progesterona, que claramente ha sido establecida como una sustancia que afloja el tono muscular de la zona del esfínter. Así que estar embarazado casi que irremediablemente significa tener reflujo durante el tiempo del embarazo. Y pues eso también implica un tratamiento específico, porque pues no podemos utilizar los mismos medicamentos que solemos utilizar ni las mismas intervenciones que utilizamos en las personas no embarazadas. Así es, doctor Eduardo. Doctor Eduardo, mil gracias por nuevamente acompañarnos acá en Tacones en la Mano. Gracias a ustedes, Silvia, y un saludo muy especial.